Iván, lo primero, disculpa por el retraso y la espera que hemos No, ido no, no. acumulando. Ningún problema, ningún problema. Nos ha servido para, bueno, a mí por lo menos, para refrescar las pesadillas de los contratos cuando hay que mover alguno. Nada, bueno, pues bueno, muchas gracias por la presentación. Yo pretendo, voy a poner una pequeña PPT, a ver si soy capaz. Ahí me comentáis si lo veis bien. Entiendo que sí, ¿no? Sí, Sí, sabe. se ve, gracias. Muy bien. Y bueno, yo lo que, vamos, modestamente en una muy breve intervención, o sea, lo que pretendo es, espera, bueno, haceros ver un poco cómo manejamos desde la Oficina Española de Cambio Climático, que somos los responsables de políticas y medidas en relación a cambio climático, bueno, explicaros un poco cómo son esos objetivos, cómo se llega a ellos y sobre todo por la particularidad de que no hay competencias en cambio climático, sino que los propios sectores y los agentes que están en el territorio, vosotros y vosotras, los que van a tener que aplicar finalmente esas medidas. Entonces, creo que puede ser interesante que veáis cómo está toda esta arquitectura climática 2030-2050 para que podáis desarrollar vuestras estrategias y también yo creo que es muy interesante a la hora de valorar bueno, el éxito de vuestras estrategias en el componente climático, ¿no? Porque a pesar de que hemos hablado mucho con el mapa durante estos años en todo el desarrollo del PPAC, bueno, no, el tema de valoración cambio climático nunca ha quedado muy bien resuelto, pero bueno, paso a ello sin más dilación. Bueno, no sé, estáis... Sí, Iván, quizás a lo mejor si le das a presentación completa abajo, Aquí, lo ¿no? vemos, sí, exacto, lo Ahora, vemos vale, mejor. perfecto. Y Vale, luego pues vale, tendrás a la izquierda abajo para las flechitas para poder seguirlo. eso es, sí, sin problema, gracias. Bueno, pues esto muy básico, ¿no? Casi toda la acción climática en todas las instituciones se divide en áreas de mitigación y adaptación, mitigación, disminuir las emisiones y fomentar su absorción por los llamados sumidero naturales, y adaptación es, bueno, generar resiliencia para todos esos impactos futuros que ya están comprometidos, como se ve en la gráfica de la derecha. Que quiere decir que aunque se reduzcan a cero las emisiones de gases de efecto invernadero mañana, bueno, pues la propia inercia del sistema climático va a hacer que ciertos componentes del sistema climático, temperatura, subida del nivel del mar, etcétera, están ya comprometidos y haya que adaptarse al futuro a esas nuevas condiciones. Entonces, bueno, en el caso que nos ocupa, que es el medio rural, tenemos esta doble visión, ¿no? Por un lado, todas las actividades y categorías de tierra, digamos, principalmente forestal y agrícola y pastos también, que se dan en el medio rural, bueno, pues contribuyen junto con otros sectores a esa generación de gases de efecto invernadero. Por otro lado, esas actividades son también vulnerables a los efectos e impactos que ya estamos viendo del cambio climático y se van a intensificar en las próximas décadas. Pero por otro lado es parte de la solución como, bueno, generación de esas absorciones de CO2 o CO2 equivalente, ¿no? Todo esto sin olvidar, por supuesto, que el seguro lo tenéis muy presente, pues la importancia del sector a nivel social, económico, medioambiental y territorial, ¿no? Y, bueno, la parte de generación de alimentos también, a los que se presta mucha atención y sobre todo desde el punto de vista de no perder esa seguridad alimentaria, ¿no? De no comprometerla. Pasamos al marco internacional, que es donde se genera todo, ¿no? Lo primero históricamente que se creó fue el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Esto es para que tengáis claro un poco cómo va toda la... Es 1988 y es una matriz de científicos que se dedican a estudiar el clima, bases físicas. Y bueno, tiene importancia porque las conclusiones que hacen, al estar metidos los gobiernos también en esa matriz, bueno, pues son, digamos, jurídicamente vinculantes para el siguiente paso, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es donde se negocian los principales acuerdos. En el 97 fue el Protocolo de Kioto, que acabó su aplicación en 2020,
Y bueno, de errores y lecciones aprendidas de ese protocolo de Kioto, en 2015 se aprobó el Acuerdo de París, que empieza a aplicar a partir de este año, 2023, referido a los años de 2021, que siempre va con 2 años de decalaje. Principales puntos del Acuerdo de París, bueno, todos lo sabemos. Limitar la temperatura a aumento de 2 grados respecto a niveles preindustriales. Estamos ahora mismo ya en entre 1,1 y 1,2 grados de esos dos, y hacer esfuerzos adicionales para que sea 1,5. Lograr la neutralidad climática en la segunda mitad del siglo, y todo esto se consigue con las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs. Bueno, esto da un vistazo a lo que supone el Acuerdo de París, el reto enorme, que es bueno, lo que supone ese calentamiento, curvar esa tendencia para mantenerlo en el 1,5 grados, y en términos de emisiones, que es lo que genera ese calentamiento, lo que supone también, ¿no? Que es prácticamente a partir de este año, hacer esa reducción de emisiones brutal para lograr, lo azul sería el 1,5 grados, más o menos la neutralidad de todas esas emisiones netas en 2050, o si la gráfica roja en el caso de los 2 grados. España no tiene NDC, sino que a raíz del acuerdo de Lisboa 2009, la Unión Europea puede firmar tratados en su nombre. Entonces, es la Unión Europea la que presenta una NDC que fue actualizada en el 2020 con esa reducción de gases de efecto invernadero del 55%, además de otros objetivos en materia de energías renovables y eficiencia energética, que, bueno, en principio no nos afectan. Además de eso, se presentó la estrategia de la Unión Europea para lograr la neutralidad climática en 2050, y en materia de adaptación se presentó la Estrategia Europea de Adaptación, en el que, bueno, esto es de forma mucho más cualitativa, se fomentan los planes nacionales de adaptación, en lo cual España es, bueno, un ejemplo, porque ya mucho antes de que hubiese una Estrategia Europea de Adaptación, España tenía su Plan Nacional de Adaptación de 2006, que también ha sido revisado en 2020, para el periodo 2021-2030. Ese 55%, ¿cómo se divide? Pues, por un lado, el 61% de ese 55% se va a conseguir. Bueno, aquí hay un pequeño baile de las referencias, el 55% respecto a 1990, y los objetivos que se ponen tanto para ETS, que es el sistema regulado de comercios de derechos de emisión, que afecta a las grandes instalaciones eléctricas y parte de aviación, que en principio, bueno, tampoco nos interesa, como de difusos, se refieren a 2005, porque, bueno, es ahí cuando empezó a haber datos buenos que permitían separarlo. Entonces, de ahí para atrás lo que se hace es una especie de interpolación. Como digo, 61% para ETS, que en principio nos afecta, y 40% para difusos, que es donde está metida la agricultura, que sí que vía reglamento Unión Europea se divide esos objetivos a nivel país. A España le toca un 37,7% de reducción en difusos. Además, el nuevo paquete clima tiene por primera vez un objetivo en sumideros de 310 millones de toneladas CO2 equivalente de absorciones en la Unión Europea 2030, que también se divide por países, y en España tendremos que lograr esos 43,6 millones, que, bueno, es un reto enorme. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos más o menos en 36,5 millones, o sea, hay que aumentar bastante esos sumideros. Bueno, todo esto es de la propuesta de la Comisión Europea, que ahora mismo se está terminando de cerrar para presentarla en la COP, que está siendo en estos mismos momentos. O sea, probablemente la semana que viene haya una publicación de todo el paquete Fit for 55. Y todo esto añadido a la neutralidad climática en 2050 que comentaba, que, bueno, esto es un poco la modelización que se ha hecho de lo que se pretende conseguir. Como veis, la franja de la agricultura, que es esa verde un poco más oscura de arriba, sigue emitiendo bastante en 2050, un poco por el reconocimiento de que todas las emisiones asociadas a agricultura son muy difíciles de evitar o de reducir, pero sí que contiene un impulso importante a los sumideros, como veis en la parte de abajo, que sería lo verde oscuro de abajo, que tienen
ahora mismo están en declive, no se aprecia mucho quizás por la dimensión de la gráfica, pero están en declive y se trata de revertir ese declive también y generar más y además complementarlo con las tecnologías de captura de carbono que a día de hoy no son una realidad y como veis de hecho la modelización empiezan a funcionar a partir de 2035. Esto para que también tengáis una idea de cómo estamos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en España, lo que ha sido desde 1990, que es el año de referencia. Subió mucho hasta el estallido de la crisis en 2008, donde bajaron las emisiones asociadas a ese descenso de actividad en general que sufrió el país. Cuando nos recuperamos de la crisis, sí que ya conseguimos tener esas emisiones disociadas de la actividad económica en los años hasta 2014, 2018. Y ahí hay una bajada muy importante del último año que hay datos, que es 2020, asociada pues al COVID, que esperamos que en los próximos años, o sea, no va a ser tan bonita la gráfica, sino que va a tener un ligero repunte, porque ese 2020 está claramente asociado al COVID. Esto es un poco la distribución en España de la contribución por sectores y, bueno, aparte del transporte e industria, que son los que más contribuyen a esa emisión de gases, ahí destaca la agricultura, ¿no? con un 14% de las emisiones nacionales totales, que yo creo que es interesante tenerlo en cuenta. Las absorciones que no aparecen en esa gráfica en España son más o menos el 12% de las emisiones. Y dentro del sector agrícola o del sector agricultura y ganadería, bueno, pues sobre todo lo que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero es la fermentación entérica de los rumiantes de metano, seguido por suelos agrícolas, que sobre todo por el uso de fertilizantes nitrogenados y la gestión de estiércoles. Bueno, pues en base a todos estos objetivos que ya tenemos comprometidos como España, ¿qué herramientas tenemos? La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ya dice que vamos a reducir o nos comprometemos a reducir un 23% estas emisiones de gases respecto a 1990, que si os acordáis de esta gráfica, ahora mismo estamos en un menos 5,3 respecto a 1990, o sea, el reto también es gigantesco de sumar casi 20 puntos porcentuales a esta reducción que ya tenemos. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que dice cómo se va a conseguir esas reducciones para llegar al 23%. Bueno, una estrategia de transición justa que viene a decir, bueno, para aquellos sectores más desfavorecidos, sobre todo la generación de carbón, por ejemplo, qué planes hay para, bueno, cesar una actividad completamente sin que se quede atrás nadie. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que os comentaba, que estará ya aprobado para el 21-30, ya tenemos un programa de trabajo con medidas concretas, 21-25, y esa estrategia de descarbonización a largo plazo, que lo que hace es coger básicamente el PNIEC 2021-2030 y lo lleva hasta 2050 para lograr esa neutralidad en 2050. Bueno, no os he puesto aquí las medidas del Plan Nacional Interpremiar, porque, bueno, en generales y obvias, ¿no? La parte de agricultura, bueno, trabajar con planes de fertilización, son las que todos conocemos, o sea, no hemos inventado la rueda. Lo que sí hemos trabajado con todas las administraciones para ver cómo esos objetivos que nos hemos puesto se pueden operativizar y se va a hacer sobre todo a partir de toda esa normativa, esa lista que tenéis ahí y otras normas, estrategias o planes que seguramente se me han olvidado y contribuyen también a todos esos objetivos. Por supuesto, el plan estratégico de la PAC, en el que hemos estado bastante metidos en las negociaciones, no siempre con éxito porque ha habido bastantes discrepancias entre el MAPA y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y no hemos llegado a un acuerdo todo lo bueno que nos gustaría. Los fondos de la Unión Europea Next Generation, tampoco tenemos una componente clima, pero sí que hay muchas componentes que contribuyen tanto en la parte 4, biodiversidad, sumideros, como en la parte de agricultura.
en las que también hemos estado metidas en las negociaciones, y otros planes, programas, iniciativas, digamos, propios, que, bueno, ahora os explicaré un poco más a continuación. Bueno, por la parte de impactos, todos sabemos ya lo que estamos sufriendo, ¿no?, en el medio rural. Bueno, esto es de un estudio Unión Europea que se ve más o menos por cada una de las regiones cuáles son los impactos principales. Aquí, bueno, no descubrimos nada nuevo, ¿no? La bajada de disponibilidad de agua, aumento de riesgo de sequías, olas de calor que conllevan o grandes incendios forestales, riesgo de erosión, disminución de aptitud de zonas para cultivos, etc. Y sí que quería destacar, bueno, que tenemos un montón de estudios que bien merecen una consulta, a veces muy generales y a veces muy sectoriales o muy técnicas para un tipo de cultivo, un tipo de, por ejemplo, ganadería extensiva, no sé, que sí que tampoco me quiero extender demasiado en cada uno de ellos, pero bueno, sobre todo que sepáis que existen y que tenemos todos colgados en la página Adapteca con 2 Cs, bueno, que os pueden resultar de interés. También el escenario, el visor de escenarios de cambio climático, que también tenemos alojado en Adapteca. Muy interesante jugar, por así decirlo, con variables climáticas y lo que va a suceder con ellas a futuro. Eliges, por ejemplo, temperaturas máximas o temperatura media anual o incluso precipitación para tu zona concreta y puedes ver a futuro cómo va a evolucionar, ¿no? Hay que tener cuidado en el uso de esta herramienta, ya que no puedes decir en el año, pues esto dice que en el año 2055 la temperatura va a ser tal. No, porque bueno, son una serie de modelos, pero lo que sí que da una idea es hacia dónde van las tendencias y el rango de posibilidades que se está tratando. Sí, también para todos los gestores del territorio creo que es una herramienta muy interesante. Y luego de las iniciativas propias que tenemos que complementan a todos estos planes, pues bueno, a destacar el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, que son convocatorias anuales que lanzamos desde la Oficina Española de Cambio Climático. De momento no contempla proyectos de sumideros, pero sí de agricultura, con una salvedad, que tienen que ser adicionales a lo que ya establece otros planes, estrategias ya en vigor. En este caso, para los proyectos agrícolas se pide que sea adicionales a lo que ya establece la PAC y todas sus intervenciones, incluso los ecoregímenes. Y de momento tenemos pocos proyectos y son casi todos de ganadería, pero bueno, estamos abiertos a recibir nuevas metodologías. Y la parte del registro de huella de carbono, proyectos de absorción y dióxido de carbono, que está teniendo un impulso brutal, es bueno, un esquema de compensación voluntario en el que, por un lado, las empresas calculan su huella de carbono y se reducen o se comprometen a reducir esa huella de carbono en el futuro mediante un plan que tienen que presentar. Por otro lado, totalmente independiente, un promotor puede hacer un proyecto que capture CO2, que a día de hoy es verdad que solo tenemos los proyectos forestales, que hemos empezado por lo fácil, por así decir, es decir, hacer una reforestación de cero o restaurar tras un incendio forestal. Estas son las 2 metodologías que tendríamos aprobados, aunque estamos estudiando ampliarlas a futuro con, bueno, con humedales, con cultivos leñosos que también capturan CO2 e incluso ampliar otros depósitos como suelos, que ahora mismo solo miramos la biomasa viva. Con ese CO2 capturado, del que daríamos fe de alguna manera desde el Ministerio, las empresas que emiten se ponen en contacto con esos proyectos de absorción y se haría una compraventa de esos créditos de carbono. Y bueno, todo con el paraguas del Ministerio, que da bastante seguridad jurídica a todos los actores, y para obtener ese sello final de compensación, ¿no? Esto ya os digo que está tomando un impulso brutal y se está llegando a unos precios cada vez más elevados, como podéis imaginar. Y nada, bueno, a modo de reflexiones finales, esperando que os pueda servir de algo o, bueno, yo me quedo aquí un poco al debate por si surgen preguntas o podemos entre todos un poco dirigir, ¿no?, a cuál puede ser la mejor... el mejor camino que se pueden tomar, ¿no?, con este nuevo PEPAC y este nuevo
enfoque participativo que se ha abierto, pues nada, un poco las conclusiones de esta ponencia, ¿no? Va a ser una década clave para todos los objetivos que tenemos, que es brutal. Tanto la agricultura como sumideros, agricultura forestal, pastos, va a tener una importancia brutal en todos estos compromisos que ya tenemos. Va a ser muy importante el monitoreo y seguimiento de resultados a nivel de cambio climático, que es un poco lo que os comentaba al principio de la ponencia, ¿no? De esta parte de indicadores se han olvidado un poco en el PPAC de una relación directa con lo que sucede en el inventario de gases de efecto invernadero. Bueno, todos sabemos por qué, porque se invierte mucho dinero y no siempre tiene un reflejo en el inventario de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues las sinergias que existen entre todos los planes, legislación aprobada